Hola, estamos aquí en Palabra de Diván. Te saluda Arlet Castellanos y Nayeli Garza. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la psicoterapia. Primeramente, pues cuéntanos qué es la psicoterapia. Psicoterapia, bueno, es digamos que por definición estamos refiriendo a una terapia psicológica, pero pues a lo mejor tendremos que partir de comenzar a hablar o definir qué es una terapia, porque terapias hay de muchos tipos, ¿no? O sea, incluso se me viene a la mente, por ejemplo, una terapia en medicina podría ser una terapia celular, una terapia infantil podría ser una terapia de lenguaje, una terapia, digamos que para un deportista profesional, pues tendría, si tiene alguna lesión, ir a una fisioterapia, ¿no? A que le ayuden, no sé, a arreglar sus músculos, yo qué sé, ¿no? Entonces, cuando referimos o hablamos de la psicoterapia, estamos hablando específicamente de una terapia psicológica. Es como unir las dos palabras o, digamos, no sé, facilitar el lenguaje por definición o como lo quieran ver, ¿no? Pero sí tenemos que tener bien claro que cuando hablamos o mencionamos la palabra psicoterapia, estamos refiriendo que es una terapia psicológica. Que lo que quiero decir es que tú puedes decir voy a terapia psicológica o puedes decir voy a psicoterapia y estás hablando de lo mismo. ¿Quiénes podríamos ir a terapia? Las personas que en su mayoría sufren depresión, que se sienten tristes, pero ya una depresión estamos hablando de una tristeza muy grande. Personas que sienten problemas para relacionarse con otras personas, que tienen problemas con sus parejas. También personas que, bueno, es que también me ha tocado escuchar historias como yo voy a terapia porque quiero ser, pues ahora sí que no solo una mejor versión de mí mismo, sino quiero ser un buen padre, a veces pasa. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabes que traes algunos problemas, digamos, malestares emocionales, y a la hora de que viene un hijo al mundo, pues te sientes con la responsabilidad de ser como que el mejor ser humano posible o la mejor persona posible para poder educar a un hijo y no transmitirle como nuestros propios traumas, ¿no? Bueno, los traumas que podamos traer obviamente vienen de la infancia, supongo. ¿O la mayoría o algunos? La mayoría, sí. Digamos que podría ser como muy común que sucedan los traumas en la infancia por el hecho de que como somos muy pequeños no tenemos desarrollado como la inteligencia emocional, o bueno, lo voy a referir de otra manera. Estamos tan pequeños que no sabemos distinguir qué sentimos, y si no sabemos qué sentimos, pues menos lo vamos a expresar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que sea que estemos viviendo cuando somos niños, pues digamos que es como ponerlo como con lupa, ¿no? O sea, si tú te sientes solito y no sabes definir qué sientes, por qué lo sientes, no sabes ponerle palabras tu propia emoción, pues vamos a decir que sí puede generarse como un trauma, y luego ser un adolescente tímido con pocos amigos, o puede ser un adulto que no ha tenido pareja, o todo lo contrario también puede suceder, que por lo mismo a lo mejor tiene 2, 3 divorcios, no sé, hijos regados por ahí, yo qué sé. Sí, claro. O sea, ¿cómo nos va a afectar? No lo sabemos. Para eso es la psicoterapia, digamos que es como centrarnos en tu historia, saber qué es lo que te está afectando para saber cómo ayudarte. Entonces, tampoco podemos, o bueno, no recomiendo encasillar un trauma en que si no fue algo fuerte, si no fue algo que me haya causado moretones, no sé, una quebradura de huesos, si no me sacó sangre, entonces, pues no me traumó, ¿no? Ajá, o sea, sí, claro. Y no es así. O sea, a veces también creemos lamentablemente que si no hay digamos, un abuso de índole sexual, entonces como no sufrí esas cosas, entonces yo no tengo ningún trauma, y también es un error. Podemos, o sea, acostumbramos tal vez a minimizar esas cosas, sí, que pueden afectar a un niño. Así es, como que no solo lo minimizamos, ya llega un punto en lo que lo normalizas, ¿verdad? O sea, lo sientes como, no te das cuenta que estás pasando por un malestar y como que te acostumbras a ese dolor.
como que te acostumbras. Pero vaya, un trauma puede suceder hace 10 años, puede ser hace 20 años, pudo haber sucedido ayer. Entonces no es específico de que solo en la infancia sucedan traumas. Ajá, y podría afectarte de la misma manera si fue, no sé, hace 10 años que hace un mes. Afectarte de la misma manera, pues yo creo que sí, porque si hablamos de que, como el ejemplo que di, sí me causó introversión, vamos a decir, que el resultado de ese trauma fue que me causó introversión. Entonces, voy a ser un adolescente introvertido, voy a ser un adulto introvertido, voy a ser un adulto a lo mejor que nunca formalizó las relaciones. Entonces, sí es una pregunta muy interesante porque a pesar del tiempo, o sea, nosotros vamos como creciendo, vamos, pues ahora sí que la vida no se detiene, pero en nuestra mente sucede algo, hablando muy psicoanalíticamente, en el inconsciente, que todos lo tenemos, es una parte de nuestra mente que no podemos controlar. Para el inconsciente no hay tiempo, no hay espacio. Y yo creo que ahí viene la respuesta del por qué podría afectarme igual si pasó hace 20 años, porque me sigue afectando hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez en otro video podríamos a lo mejor, tal vez en otra emisión podríamos hablar más específicamente del inconsciente, porque ese es un tema muy largo, y sí valdría la pena como irlo, tocar ese tema. Irlo como desmenuzando. Pero sí, la psicología o el psicoanalista, el psicoterapeuta, sí tiene como muy fijo de que no importa que tú llegues a terapia con 45 años o con 20 años, si tú sufriste un trauma a los 7 años, no importa la edad que tengas, sí te va a afectar igual. Sí, y por ejemplo, el momento de, o sea, lo más recomendable es tratarte a ti. Sí, entre más joven, mejor. Ahora sí que como cualquier enfermedad. O entre más reciente el problema, mejor. Sí, también. O sea, como dijiste ahorita, de no dejar pasar, de no hacerlo como que, ay, me caí y sí me duele el pie, pero es poquito. O sea, no me lo quebré, no me lastimé, entonces no, así que te consultan. O sea, yo creo que cuando se trata de emociones, el error más común e incluso el más grave que cometemos es minimizarlo. Exactamente. A partir de que, bueno, comentabas tú, podemos ir a psicólogo a partir de cualquier edad, o hay una edad en específica que se pueda acudir. Sí, hay una edad que es la recomendada, sobre todo si hablamos de psicoanálisis, digamos que a partir de los 4 años, digamos que ya eres psicoanalizable. ¿Sí? Y también hay toda una explicación y toda una teoría del por qué no antes, ¿no? Sino, digamos brevemente, porque a partir de los 4 años es cuando empezamos a generar memoria a través de los recuerdos. Entonces, son muy poquitos los casos, pero bien excepcionales, donde hay personas que tienen recuerdos desde antes de sus 4 años. La mayoría de las personas nos acordamos de los 6 en adelante, ¿sí? Entonces, ahí sí puede ser también como un poco confuso, porque tu mente te puede hacer creer que tienes un recuerdo de algo que te contaron a tus 2 años, ¿no? Entonces, sí puede ser muy consciente de que, yo me acuerdo que a los 2 años, no sé, me caí de la cuna, y tal vez él no se acuerda, pero alguna vez se lo contó la mamá, entonces ya lo trae como un recuerdo, ¿no? Ok, hay personas que a lo mejor dudan de ir a terapia porque no saben cómo es el no sé si llamarle proceso, cómo se empieza o cómo es la primera cita con la psicoterapeuta. Sí, bueno, es que como hablamos de psicoterapia, también se entiende el psicoterapeuta es un terapeuta psicológico, así como la psicoterapia es una terapia psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues primero y antes que nada buscar ayuda, ¿no? Y los medios, habemos muchos psicólogos en todas partes, de verdad, pero como el trabajo del psicólogo no es algo que, digamos que al cliente, que en este caso es el paciente, no es un servicio que le enorgullece, pues no lo anda como diciendo de, ¿cómo estás? Bien, hoy fui a terapia. Pues no, creo que la mayoría que se anima lo tienen como muy reservado, muy íntimo, solo sus allegados saben que va a terapia,
por las mismas creencias y malos estereotipos que se han creado alrededor de la terapia, de que si yo no estoy loco no voy a terapia. Ajá, que si no he pasado ningún trauma, como lo dije, vamos a poner en duda qué es un trauma, y ese podría ser muy bien otro título para otra emisión. Entonces dices, no tengo ningún trauma, no estoy loco, yo no voy a terapia, ¿no? O también nadie me va a decir lo que yo ya sé, o para qué pago para que me digan lo que yo ya sé. Entonces no, les puedo dar una lista de todas las... Yo creo que ese para qué pago esa debe ser como que el más común, ¿no? Uh-huh. O el cómo le voy a ir a contar algo a una persona que no conoce. Sí, porque volvemos, creo que a lo que dije hace unos minutos atrás, ¿no? O sea, de cuando se trata de emociones lo minimizamos. ¿Por qué? Porque como no se ve, pues es como de, ay, es algo que puedo superar, al rato se me olvida, al rato se me pasa. ¿Sí? Digamos que en un sentido terapéutico estoy hablando de todo lo que sucede psíquicamente. Cuando me refiero a psíquico, me refiero a digamos que es un término que se usa en psicoanálisis para referir todo lo que podemos ver, perdón, al revés, todo lo que no podemos ver pero que sabemos que existe. Okay. Como por ejemplo, las emociones, ¿sí? O sea, nadie puede negar las emociones, porque todos lo sentimos. Alguna vez hemos sentido enojo, alguna vez hemos sentido alegría, alguna vez nos hemos sentido enamorados, hemos pasado por todas las emociones, ¿sí? Pero no se ven, esas se sienten, ¿sí? Entonces lo que cuando me refiero a la palabra psíquico es lo emocional, lo mental, digamos incluso hasta el alma, ¿no? Hay quienes tienen la idea, y pues muy respetable, de que el alma no existe, que es una ilusión. Pero todo lo que pueda yo decir de aquí en adelante refiriéndome a psíquico es, digamos que tiene que ver con la mente, las emociones, el alma y un gran etcétera. Con emociones me refiero a positivas y negativas, ¿verdad? ¿Hay algún sentimiento así como que sea la clave de decir, estás sintiendo esto, tienes que ir a terapia? Por lo regular es cuando empiezas a ser disfuncional socialmente. O sea, que ya no quieres salir con tus amigos, ¿verdad? Que ya no te divierte salir de pachanga, de antro, que ya no quieres trabajar, pero también ahí entran otros factores, que tu trabajo no te guste, que no sea tu vocación. Pero cuando empiezas a ser disfuncional socialmente, puede ser como familia, que uno de los primeros. Sí, uno de los... O una alerta. Rojo, ajá, exactamente, de que algo no está bien, ¿sí? O sea, no es normal que de la nada pierdas interés por vivir. Porque para empezar no tendrías por qué dudar para qué vivir o qué sentido tiene la vida. Yo creo que sería bastante suficiente, o sería una razón suficiente el solo vivir. Pero cuando te empiezas a cuestionar, ¿para qué vivo? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Qué sentido tiene? Otra vez lo mismo, cuando te pasa la rutina y ya empiezan ahí a generar ideas del tipo de que no tiene ningún sentido la vida, o a qué vine a la vida, así como no sabemos qué pasa después de la muerte, pues entonces digamos que esa sería una buena señal, entre otras cosas, por la cual acudir a terapia. Pero hace un momento me preguntaste que cómo era el proceso para llegar a tomar una psicoterapia. Primero buscar el terapeuta, ¿sí? Con el que te sientas más cómodo. Pedir la información, ¿verdad? Que si estamos hablando de un psicólogo privado, ¿verdad? Porque puede haber también psicólogos que estén dentro de alguna institución y pues digamos que ellos tienen que apegar a las reglas de la institución. El privado no, el privado nada más es cuestión de que te diga qué disponibilidad tiene en su agenda y se ponen de acuerdo para verse en su consultorio. Me imagino que como todos buscamos la comodidad de que ya sea que el consultorio me quede cerca de mi casa, o de pasar de mi trabajo a mi casa, o sea, de alguna manera buscamos eso. Entonces, digamos que ese sería como el paso 1 para empezar un proceso terapéutico. Pero ya después de ahí, ¿qué pasa en la primera sesión? Pues ya ahí depende mucho de cada psicólogo. Se hace como tipo una entrevista, pues, o sea, como para sacar información personal principalmente, ya de ahí ir derivando. Sí, lo que pasa es que dentro de los psicoterapeutas hay especialidades que nosotros los referimos como enfoques.
¿por qué lo llamamos como enfoque y no como especialidad? Porque dentro del enfoque puedes tener especialidades. No lo voy a explicar. O sea, yo no puedo ahorita como responder un estándar de cómo trabajan todos los psicoterapeutas porque no tenemos un estándar. Por ejemplo, si yo tengo un enfoque que es psicoanalítico, sí voy a tener como tipo un... ¿cómo se le dice? Como un marco teórico, como un proceso de cómo llevar la terapia. Pero si estoy hablando de un psicólogo que tiene un enfoque diferente, vamos a decir, no sé, cognitivo-conductual, ellos empezarían su terapia diferente a un psicoanalista, ¿sí? Entonces, en su mayoría, si estamos hablando de adolescentes y adultos, sí empezarían como una entrevista, ¿verdad? Porque sí, o sea, necesitan conocerte, tener como información básica para saber, digamos, tu percepción de la vida, cómo, si tienes solución de problemas, si tienes baja autoestima y un gran etcétera, que digamos que todas esas respuestas las obtienes a través de la primera entrevista. Entonces, ya que tú expreses el motivo de consulta, digamos que ya tiene el psicólogo el panorama como para saber cómo eres, qué problema te aqueja y cómo ayudarte. Entonces, en su mayoría sí empezarían como una entrevista, pero, insisto, serían adolescentes adultos de pareja, pero con un niño se trabaja muy diferente, es otra especialidad. Ok, y tendría que ir, por ejemplo, o sea, de que, bueno, yo tengo que tener exactamente el motivo de mi consulta, o sea, saber, pero si llega, por ejemplo, alguien nada más porque me siento triste, no sé el motivo, me siento triste. Sí, no necesitas tener un motivo de consulta, nosotros o sea, no es como llamamos. Que, ay, bueno, quiero cambiar, voy porque tengo en específico esto, quiero cambiar mi forma de ser con mis hijos, o con mi esposo, o quiero ser mejor hija. Sí, o sea, no necesitas tener un motivo en específico, ¿no? Nosotros le llamamos motivo de consulta, pero la verdad es que son términos que las personas que... Como que si fueras con el doctor, ¿no? O sea, ¿qué le puede ayudar? ¿Qué le duele? O sea, ¿qué le pasa? Lo que te dicen, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué le puede ayudar? Exactamente, es correcto, porque al final, pues no es casualidad que la psicología entre en el ramo de la salud, ¿verdad? Porque sí es como, no nos podemos llamar como médicos, pero pues digamos que como médico de corazón, ¿no? Claro, pero pues el problema, o sea, la salud mental es algo que realmente se debería tomar muchísima importancia y que no se le toma como tal. No, desafortunadamente. Es correcto, y yo creo que, en mi opinión, eso se debe por que como las emociones no las vemos, lo que sucede psíquicamente no lo vemos, pues creemos que estamos bien, ¿verdad? O sea, tú ves a una persona que va a trabajar y saluda a todos, buenos días, y tú dices, pues Juanito está bien, ¿no? Y luego, ¿sabes? Te enteras que al día siguiente decidió quitarse la vida. Y tú dices, pero ¿cómo? Pero si yo lo vi ayer muy sonriente, ¿no? Claro, pero pues uno no sabe realmente lo que las personas traen dentro. Exactamente. Perfecto, y pues este tema es súper interesante. Yo creo que hay muchísimos más que tenemos que tocar. Pues los invitamos a que nos vean en otra emisión más de Palabra de Diva. No sé, algo más que quieras agregar. De momento no, solo que nos sigan viendo, que compartan, den like. Claro, porque vamos a tener muchos temas muy interesantes en lo que es el ramo de la psicología. La salud mental, recuerden que es un tema que le tenemos que dar mucha prioridad para la sociedad. Así y es. En lo que podamos ayudar, aquí vamos a estar. Gracias. Chao. Bye.